Hola, muy buenas tardes. Soy Rodrigo Velázquez, coordinador interdisciplinar de Humanidades, y en nombre de Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada Actualización de la priorización curricular, orientaciones didácticas de lenguaje para la educación de personas jóvenes y adultas. En esta oportunidad, las conferencistas serán Manuela Díaz, coordinadora del equipo de lenguaje del área de desarrollo curricular de la UCE, e Isabel Sangüesa, profesional del equipo de lenguaje del área de desarrollo curricular de la UCE. Esta conferencia está en el marco de las actividades de difusión de la actualización de la priorización curricular y espera a contribuir a la apropiación y desarrollo de la priorización curricular, particularmente a la reflexión respecto de la integración de aprendizajes como estrategia para la reactivación educativa. Esperamos que tengan una excelente jornada y que sea de su interés. Les dejamos entonces con Isabel. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Espero que esté siendo una tarde amable para todos ustedes en sus respectivos establecimientos. Mi nombre es Isabel Sangüesa, profesora de castellano, y me corresponde presentar la primera parte de este webinar sobre orientaciones didácticas de lengua castellana y comunicación para EPJA, y el recorrido que vamos a hacer hoy día en esta presentación es que primero queremos contarles sobre cómo fueron elaboradas estas orientaciones didácticas, de qué estamos hablando cuando hablamos de integración de aprendizajes como una estrategia que está a la base, ¿cierto?, de la priorización y de estas orientaciones. Vamos a hacer un análisis de algunos ejemplos de orientaciones didácticas para EPJA algunos ejemplos de integración, y vamos a finalizar con preguntas y cierres, ¿cierto?, de esta jornada. En primer lugar, como les señalaba, ¿por qué surgen estas orientaciones didácticas? Estas orientaciones didácticas surgen en el contexto de la actualización de la priorización curricular, que es entendida como una estrategia de gestión del currículum que busca dar una respuesta, ¿cierto? O fortalecer o dar cuenta de la reactivación integral de los aprendizajes en el marco de las decisiones ministeriales post pandemia. En ese sentido, lo que hace la actualización de la priorización curricular es justamente priorizar eh, ciertos objetivos de aprendizaje a partir de determinados criterios a los que nos vamos a referir más adelante. Y de hecho, hay un webinar sobre actualización curricular y la profundización de estos elementos de los criterios que no son específicamente materia de este webinar, están en el QR que ven en esta lámina al lado derecho abajo. En segundo lugar, lo que hace la priorización curricular es clasificar aprendizajes basales, aprendizajes complementarios u objetivos basales y objetivos complementarios, y aprendizajes transversales contemplando, ¿cierto?, la formación integral de los estudiantes. Por otro lado, la actualización de la priorización promueve la integración de saberes como una estrategia que permite potenciar la reactivación de aprendizaje, y por lo mismo va a convertirse en un criterio importante tanto de las orientaciones como del diseño de la actualización misma. Y en ese sentido, la integración de saberes pueden darse al interior de la disciplina, entre disciplinas, y también al interior de la disciplina con objetivos de aprendizaje de años anteriores a fin de asegurar la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo fueron diseñadas estas orientaciones? Nosotros partimos, ¿cierto?, con los principios de la actualización de la priorización curricular que les comentábamos en la lámina previa, y por otro lado, tenemos ciertos criterios de base que permiten elaborar, ¿cierto?, las orientaciones contemplando, por una parte, la estrategia de integración de aprendizajes, en el sentido de lo que les comentaba antes, que es como una estrategia que te permite avanzar en la trayectoria educativa de los estudiantes, y por otro lado, integraciones, como decía antes, al interior de disciplina o entre disciplinas, y por otro lado, como criterio fundamental, el enfoque planteado en la asignatura, tanto el enfoque teórico, por ejemplo, cómo se entiende la lectura, cómo se entiende la escritura, ¿cierto?, cómo se entiende la oralidad, en fin,
y también el enfoque didáctico que se desprende de ella, ¿cierto? Como también los propósitos formativos de la asignatura, como estos grandes saberes, ¿cierto? Y los ejes de la asignatura de lengua castellana y comunicación. Y por otro lado, a partir de estos criterios, las orientaciones se elaboraron teniendo determinados focos o ciertos como énfasis para desarrollar las orientaciones, ¿cierto? Un foco es leer, escribir y comunicarse para el aprendizaje como grandes habilidades habilitantes para todas las áreas del saber, aún más en lenguaje, por cierto, pero en todas las asignaturas. El foco de tratar de resolver o de apoyar o de aportar, ¿cierto?, a reducir las brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje surgidos en la pospandemia, y por otro lado, también como una necesidad de pospandemia, el desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Con estos focos entonces fueron elaboradas las orientaciones, y por lo mismo cuando revisen el documento sobre orientaciones van a encontrar declarados esos focos en cada uno de los ejemplos. Por otro lado, articulado con los principios, ¿cierto?, de la actualización curricular y como elementos que están a la base también de las orientaciones, ya les comentábamos antes que por una parte tenemos los criterios de elaboración de las orientaciones, y por otro lado tenemos los criterios de elaboración o los principios que sustentan la actualización de la priorización curricular. Y en ese sentido, esos principios se reflejan también en las orientaciones. Por una parte tenemos el bienestar, convivencia y salud mental, y su reflejo en la asignatura de lengua castellana y comunicación, pensando que el diálogo, el intercambio dialógico, ¿cierto?, entre estudiantes, a partir de sus lecturas, a partir de los temas relevantes, a partir de los ejercicios mismos de escritura colaborativa, permiten, ¿cierto?, el enriquecimiento personal y la construcción de relaciones respetuosas y en un contexto, ¿cierto?, de participación democrática. Por otro lado, el principio de integración de aprendizajes está pensado desde la asignatura, que es como un tema típico de profesores de castellano o de lenguaje, que los ejes, la separación de ejes de la asignatura no es, tiene un fin analítico, ¿cierto?, para el currículum, pero en la vida real, ¿cierto?, lectura, escritura o lectura, oralidad, son ejes que se dan en conjunto, de manera que en nuestra asignatura la integración de ejes tiene aún mayor sentido. Desde el punto de vista de la profesionalidad docente, los docentes son los encargados, junto con los equipos técnicos, de poder levantar diagnóstico y diseñar las propuestas didácticas para el aula. Los docentes y las docentes son los agentes de cambio, y en ese sentido, el rol el rol que tienen al levantar esos diagnósticos y al diseñar las propuestas que son pertinentes para sus aulas, se levanta acá como un principio, ¿cierto?, de la actualización curricular, de la priorización, y también van a estar presentes o se podrían ver reflejadas, ¿cierto?, en los ejemplos que vamos a ver posteriormente. Y por último, un principio de la actualización curricular también es la contextualización, en el sentido de que la pertinencia tanto de los temas, de las lecturas, de situaciones comunicativas, permiten que el aprendizaje sea auténtico, ¿cierto?, y que permita el desarrollo de las habilidades propias de la asignatura. Entonces aquí lo que vemos es cómo estos principios, ¿cierto?, se articulan con el diseño, ¿cierto?, de la actualización de la priorización curricular. Pues bien, hasta que he llegado este primer momento de la presentación, quiero dejar con ustedes a la coordinadora del equipo de lenguaje, Manuela Díaz. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Como mencionaba recién Isabel, estamos presentando las orientaciones didácticas para el subsector de lengua castellana y comunicación en el marco de la actualización de la priorización curricular, para quienes vienen también integrándose ahora, hacerles ese pequeño contexto. Isabel recién presentaba cómo fueron construidas estas orientaciones didácticas, cómo se relacionan con el plan de reactivación educativa, ¿cierto? Y cómo se relacionan también con los principios generales que sostienen la actualización de la priorización curricular. Ahora vamos a avanzar a la segunda parte de este webinar, que busca profundizar un poco en la estrategia didáctica de integración que mencionaba recién Isabel.
Como vimos, la integración de aprendizajes es un principio de la actualización de la priorización curricular, pero también se presenta y se pone a disposición, se propone como una estrategia didáctica. En primer lugar, entonces, es importante señalar que la estrategia de integración de aprendizajes es una estrategia para la práctica pedagógica que orienta la articulación de habilidades, conocimientos y actitudes curriculares con los saberes territoriales de las comunidades educativas. Y como decía Isabel, y vamos a profundizar, esto se puede hacer dentro de una misma asignatura, es decir, habilidades, conocimientos y actitudes propias de lengua castellana y comunicación, como también entre otros subsectores. Y esta estrategia didáctica de integración de aprendizajes busca potenciar aprendizajes por medio de 3 líneas argumentativas, podríamos decir. Por un lado, la estrategia de integración de aprendizajes busca complejizar el conocimiento o busca potenciar los aprendizajes por medio de la complejización del conocimiento. ¿Cómo así? Sabemos que hoy en día uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como profesores y profesoras es la fragmentación de los saberes, dada, ¿cierto?, la estructura curricular en asignaturas que tiene nuestro currículum o el marco curricular. En ese sentido, la estrategia de integración de aprendizajes nos permite enfrentar esa fragmentación de los saberes porque permite movilizar diversos aprendizajes y aplicarlos a situaciones reales. En la vida real, los saberes no están fragmentados en asignaturas, sino que son más complejos, se entrelazan entre sí, y la estrategia de integración nos permite hacer eso dentro de la sala de clases. En una línea similar, la integración nos permite complementar el currículum nacional, que es estándar, a través de procesos de contextualización y de diversificación. De esa forma se resignifica el currículum a propósito de procesos de apropiación curricular y gestión curricular que ustedes como profesores y profesoras, junto a los equipos directivos, ¿cierto?, pueden realizar para acercar este currículum nacional a particularidades e intereses territoriales que ustedes vean como relevantes en sus comunidades educativas. Y por último, muy en línea con lo que les mencionaba recién, la estrategia de integración de aprendizaje permite articular conocimientos, articular saberes territoriales, culturales, lingüísticos que son relevantes con los aprendizajes propuestos como basales y transversales de la actualización de la priorización curricular. Entonces se promueve una articulación entre esos saberes. Ahora, ¿cómo integrar aprendizaje efectivamente? Vamos a profundizar en eso ahora. Según la finalidad que tenga la estrategia de integración que yo quiera diseñar para determinada experiencia de aprendizaje, esa estrategia de integración va a tener una determinada trayectoria de aprendizaje y una modalidad distinta. Entonces voy a hacer un poco como ambas líneas de finalidad. Por un lado, yo puedo diseñar una experiencia de aprendizaje que tenga como finalidad desarrollar aprendizajes profundos. Quiero ir más allá de los propósitos formativos y quiero profundizar quizás en algún propósito formativo de mi subsector para ampliarlo, como mencionábamos en la lámina anterior, vinculándolo con otros saberes, por ejemplo. En ese caso, yo quizás voy a escoger una estrategia de integración que tenga como foco una trayectoria dentro de un mismo curso. Dentro, por ejemplo, de el segundo nivel básico. Solamente con aprendizajes de ese curso. Y eso lo puedo pensar desde la modalidad intradisciplinar dentro de mi subsector o interdisciplinar, con otras asignaturas, con otras disciplinas. Por otro lado, yo puedo escoger una finalidad de reactivación de aprendizajes. Yo diagnostiqué en un determinado curso que hay un aprendizaje que por distintos motivos no está tan fortalecido y requiero volver atrás a buscar aprendizajes de niveles anteriores para poder reactivar ese aprendizaje. En ese sentido, la trayectoria que yo escoja para mi estrategia de integración se va a dar entre cursos, buscando aprendizajes basales de años anteriores. Y eso también puedo definir según el propósito que tenga, que sea dentro de un subsector intradisciplinar o que tenga una modalidad interdisciplinar. Va a depender un poco de los aprendizajes basales que yo quiera reactivar o que yo quiera profundizar. Y por último, entrando un poquito más en lo concreto de la estrategia de integración de aprendizajes, es importante recalcar que esta estrategia de integración que proponemos en la actualización de la priorización curricular y en las orientaciones didácticas busca ser una estrategia flexible. Es decir, no es una estrategia
didáctica acabada, con distintas etapas, con momentos, con pasos a seguir, sino que es una estrategia que da ciertos lineamientos y que se nutre también de la propia práctica docente, de cómo podemos efectivamente integrar aprendizaje para las finalidades que les mencionaba recién. Y se compone de dos componentes que son clave. En primer lugar, al centro ahí del esquema, tenemos el elemento integrador. Este elemento integrador, como su nombre lo dice, es un elemento que busca integrar, articular aprendizajes de una o más asignaturas. Ahí se ven en el esquema que pueden ser aprendizajes basales, también se pueden integrar aprendizajes complementarios con aprendizajes transversales. Y este elemento integrador puede ser un conocimiento, una temática que sea relevante para una comunidad educativa, puede ser una actividad escolar, un producto o servicio que podamos promover en determinado momento, una habilidad, argumentar, por ejemplo, una actitud, que me permita a mí articular estos saberes en una misma secuencia. Y en segundo lugar, como segundo elemento clave de esta propuesta, tenemos el propósito formativo, que es un poco lo que articula y le da sentido a esta integración de aprendizajes. Y este propósito formativo responde al para qué de la enseñanza. Es un poco el horizonte de sentido que le da coherencia a esta integración y que, como mencionábamos también al inicio, vincula esta integración de aprendizajes con los enfoques, propósitos y sentidos de mi asignatura, de mi subsector, que vayan a trabajar en la integración. En la página de Currículum Nacional, ustedes pueden encontrar un documento, que es el que aparece aquí en la lámina, que profundiza mucho más de lo que yo sinteticé en esta parte de la presentación, en la estrategia de integración de aprendizajes, y además lo vincula con los referentes teóricos académicos que fueron consultados para proponer esta estrategia al sistema. Así que si lo quieren buscar para leerlo con más calma, ahí pueden encontrar el documento. Vamos a pasar ahora a una parte en la que espero que ustedes puedan participar por medio del chat. Es muy importante que nos ayuden con la respuesta a esta pregunta, porque va a ser fundamental para pasar a los ejemplos y a las orientaciones didácticas concretas del subsector. Queremos conversar con ustedes sobre qué creen ustedes que debieran aprender las y los estudiantes para sus vidas en lengua castellana y comunicación. Si les preguntan por qué hay que enseñar lengua castellana y comunicación, por qué es importante, ¿qué responderían ustedes como especialistas del área? Entonces, les vamos a dar 2 o 3 minutos para que respondan por el chat y vamos a ir comentando sus respuestas. Puede ser una palabra que ustedes consideren clave o una idea breve. ¿Cómo le resumirían a alguien externo por qué es importante trabajar esto en la escuela? Ya, me llegan por el chat. No sé si todos lo pueden ver, pero lo voy leyendo. Aprender a leer críticamente. Irma dice para que puedan expresarse o dar sus opiniones. Voy a ampliar aquí un poquito esto. Javiera dice para que aprendan a tener una comunicación más afectiva hacia sus mismos compañeros. Mariela nos manda saludos desde San Fernando. Hola Mariela. También mencionan saber argumentar para defender sus ideas y pensamientos, para mejorar sus herramientas a la hora de comunicarse, para corregir la manera de expresarse. También nos comparten las habilidades desarrolladas en lenguaje son transversales para cualquier trabajo, oficio o para la vida en sí, por medio de la comunicación oral, que es de uso diario, comprensión del mundo, y producción escrita de distintos tipos de texto en distintos contextos, para comprender un texto de la mejor manera y para expresar lo que se quiere indicar. Por acá también nos dicen que el lenguaje y comunicación está basado en algo cotidiano, es un conocimiento que se aplica en cada momento. Dentro de ello es importante que ellos sepan comunicarse para desarrollar habilidades sociales. Porque principalmente trabajamos en base a la comunicación e interacción entre personas, donde se
donde influyen diferentes factores emocionales, ambientales, entre otros, para desarrollar la imaginación, para desarrollar el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, para expresarse en su totalidad como ser humano, para su desarrollo en sociedad. Muy interesantes las respuestas en el chat. Desarrollar habilidades personales, para saber leer y escribir, para saber decir lo que piensan y lo que sienten. Muy vinculado, ¿cierto?, a esto de formarse como ser humano. Fundamentar sus opiniones con una comunicación oral y escrita efectiva, para ampliar la imaginación, cultivar la cotidianidad, porque entrega herramientas de comunicación para la vida laboral, familiar, en sociedad, también riqueza literaria para fomentar en ellos valores y gustos por la lectura. Se ha repetido alto la idea de la comunicación efectiva, para lograr llegar a acuerdos y evitar que pasen por encima de sus derechos. Por ejemplo, al momento de saber leer un contrato. Excelente. Muchas gracias por sus intervenciones por el chat. Sabemos que es un poco limitada la instancia del webinar, pero son sus respuestas lo que hacen que este momento se vuelva un poco más interactivo y también sea más adecuado a lo que ustedes van comentando. Justamente la pregunta buscaba relevar estas respuestas que ustedes mandaron por el chat. Lo que nosotros como profesores y profesoras esperamos lograr con nuestros estudiantes en la asignatura de lengua castellana y comunicación, muchas veces va más allá de el objetivo fundamental o del contenido mínimo obligatorio que aparece declarado en el marco curricular, ¿cierto? Es un propósito, es un horizonte de sentido. Apelamos a que estudiantes puedan avanzar hacia allá. Y usando un poco sus respuestas vamos a pasar a la siguiente parte del webinar, que tiene que ver con las orientaciones en sí y los ejemplos que ustedes van a poder encontrar en estas orientaciones didácticas. Estos ejemplos que nosotras pusimos en las orientaciones didácticas, que construimos un poco en base a la experiencia concreta de la sala de clases, son casos hipotéticos que ilustran el diseño de experiencias de integración de aprendizajes. Un poco lo que yo les comentaba recién de integración de aprendizajes, cómo se puede ver reflejado en una experiencia de aprendizaje real, en una sala de clases. Y la gracia de estos casos hipotéticos es que no son una planificación estricta que yo puedo imprimir y usar en la clase, sino que, como lo dice el nombre, son un caso hipotético que se acompaña con preguntas orientadoras, con preguntas para la reflexión, que apuntan a distintos elementos que son clave al momento de diseñar una experiencia de integración de aprendizaje. Por un lado, hay preguntas para el uso de fuentes de información, tanto para diagnosticar como para evaluar formativamente durante una secuencia, y en algunos casos para evaluar, ¿cierto?, de forma sumativa el cierre. Hay preguntas también que apuntan al proceso de integración, cuál va a ser el elemento integrador de esta secuencia, cuál va a ser el propósito formativo, dónde apunto yo como docente con esta secuencia. Hay preguntas que apuntan al diseño de una secuencia didáctica, que tienen que ver con los momentos, cómo yo voy a organizar la enseñanza a partir de este propósito formativo. Y hay preguntas también que, similar a las primeras, tienen que ver con el monitoreo de los aprendizajes. Cómo yo, docente, voy a ir monitoreando durante esta secuencia de aprendizaje el aprendizaje de las y los estudiantes. En qué momentos, con qué instrumentos. Vamos a ver distintos ejemplos donde se usan listas de cotejo, rúbricas, pautas de observación. Intentamos abarcar experiencias lo más diversas posibles para que sean también ilustrativas de cómo se puede desarrollar la experiencia de integración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les vamos a comentar dos ejemplos que aparecen en las orientaciones didácticas, que ustedes después van a poder leer con calma. Un ejemplo es un ejemplo interdisciplinario, y el otro es un ejemplo intradisciplinario. Entonces, en este primer ejemplo interdisciplinario, es un caso hipotético donde una docente quiere reactivar aprendizajes en nivel B2, porque diagnosticó junto con el cuerpo docente de su establecimiento que habían dificultades para la comprensión de textos no literarios. Y junto con la docente de ciencias naturales, se preguntaban si este curso iba a ser capaz o no de escribir un informe en ciencias naturales, que era lo que tenían que hacer en esa otra asignatura. Como el diagnóstico entonces era compartido,
la docente de lengua castellana y la docente de ciencias naturales deciden trabajar en conjunto y desarrollar una experiencia de integración de aprendizajes interdisciplinaria. Dada la temática que iban a trabajar en ciencias naturales, que tenía que ver con los problemas ambientales, con el aire y el agua, decidieron que lo más pertinente era que el elemento integrador de esta experiencia fuese el cuidado y la protección del medio ambiente. Me salté algo importante. ¿Cuáles eran aquellos objetivos fundamentales y aprendizajes basales que se querían trabajar? En lengua castellana y comunicación, dado que se había diagnosticado esta dificultad para la producción de textos, se va a reactivar un aprendizaje basal del nivel B1, que es el OF6, que dice producir textos escritos breves, claros y coherentes. Se diagnosticó que era necesario volver a ese aprendizaje basal para poder trabajar integradamente el aprendizaje basal del nivel B2, que es el nivel presente, que es el objetivo fundamental 7. Identificar y utilizar las principales funciones del lenguaje en su comunicación personal y social y en la comprensión y producción de textos orales y escritos. No solamente quiero que produzcan un texto escrito, sino que además quiero que puedan producir ese texto escrito usando las distintas funciones del lenguaje. Y para eso vuelvo entonces a la producción inicial de textos. Y además, para fortalecer aún más la producción de textos escritos, la docente selecciona el objetivo fundamental 5, que es un aprendizaje complementario, que dice aplicar flexiblemente estrategias de producción escrita. Planificación, escritura, revisión y reescritura, porque va a realizar un trabajo de escritura con el enfoque de proceso. A su vez, la docente de ciencias tenía seleccionado el objetivo fundamental 2, que es identificar sustancias puras y mezclas, particularmente el agua natural, el aire y el suelo, y valorar medidas para su preservación. Y como el elemento integrador tiene que ver con el cuidado y protección del medio ambiente, además decidieron trabajar el objetivo fundamental, transversal, 18, de proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Entonces tenemos 4 aprendizajes basales y complementarios y un aprendizaje transversal, 2 disciplinas, lengua castellana y comunicación y ciencias naturales, y un elemento integrador, cuidado y protección del medio ambiente. Porque estas docentes a lo que aspiran como propósito formativo es que sus estudiantes desarrollen aspectos del conocimiento científico y puedan comunicar su aplicabilidad en la vida cotidiana, valorando la posibilidad de generar acciones que disminuyan los impactos negativos que el ser humano provoca en el entorno natural y sus recursos. ¿Y cómo van a comunicar esto? Por medio de un texto escrito. Entonces, esta secuencia, este caso, lo que hace es que va un poco narrando los distintos momentos que estas docentes diseñan para poder trabajar estos aprendizajes basales, complementarios y transversales, que pasan desde un momento de discusión y de investigación en ciencias naturales para trabajar su objetivo fundamental, y en paralelo en lengua castellana utilizan lo que se va aprendiendo en ciencias para la producción de un texto escrito, y en todo momento el ejemplo va describiendo cómo ambas docentes van monitoreando el logro de estos aprendizajes por medio de pautas de cotejo para los momentos de discusión y rúbricas para el producto final, que es un tríptico informativo que las y los estudiantes pueden socializar con el resto de la comunidad, donde levantan eventuales causas, consecuencias de los efectos del ser humano en el medio ambiente y propuestas de solución vinculadas con su entorno cercano. Y ahora los dejo con Isabel, que va a presentar el ejemplo intradisciplinar. Muy bien, me corresponde presentarles el ejemplo intradisciplinar. En este caso estamos hablando del nivel NM1. Este ejemplo lo titulamos Retratos en Palabras, y la característica que tiene este ejemplo, o lo que tratamos de mostrar como caso, es que el diagnóstico parte de una preocupación que muchas veces a las profes y a los profes nos pasa, que es que una identifica o diagnostica ciertos aprendizajes socioemocionales o ciertos elementos del desarrollo socioemocional que
que es necesario abordar, ¿cierto? En este caso, la situación que se diagnostica por medio de una encuesta, ¿cierto? Al ingreso al año escolar, qué sé yo, también podría ser otra situación como una encuesta dentro del aula, en fin, que los aprendizajes transversales están descendidos o son relativamente preocupantes respecto de comprenderse a sí mismos como sujetos de derecho. De esa manera, el docente de lengua castellana y comunicación considera que es posible abordar esos elementos por medio del trabajo propio de la asignatura, ¿cierto? Y en este caso se decide trabajar con la lectura literaria como un ejercicio, ¿cierto?, para poder reflexionar sobre cuál es la representación de sí mismo que tienen ciertos autores. Entonces, el elemento integrador que va a dar sentido a esta secuencia didáctica es una temática, que son retratos en palabras. Y para eso, este docente diseña una secuencia de 3 momentos. El primer momento, los estudiantes van a leer textos literarios de diversos géneros para ver cómo los autores se representan a sí mismos en ciertos textos de autorretrato. Y así seleccionan textos, por ejemplo, como el autorretrato de Nicanor Parra, No soy apta para señoritas, de Teresa Bilsmont, El otro yo, de Mario Benedetti, ¿cierto? Un cuento, y Mi vida huele a flor, de Elvira Sastre. En este caso, los textos son entregados a los estudiantes y se promueve, ¿cierto?, tríos de discusión para que puedan reflexionar sobre quién está hablando, cómo se imaginan a esa persona que habla, pero sobre todo, de qué forma o qué formas discursivas, ¿cierto?, qué recursos de la lengua utiliza para describirse a sí mismo o a sí misma. De esa manera, en la conversación, por una parte, se pone foco, ¿cierto?, en el OF5, que está acá al lado derecho, que es leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros y comentarlas, estableciendo relaciones entre temas y visiones de mundo que proponen las obras y la experiencia personal. Hasta ahí esa parte de la secuencia, ¿cierto? Y también permite hacer un ejercicio de discusión o de conversación sobre cómo los autores se reflejan a sí mismos y las autoras se reflejan a sí mismas, y cómo ellos también se pueden ver identificados en ciertas perspectivas que están dadas en los textos. El segundo momento de la secuencia, el docente va a proponer al curso que se planifique la escritura de un autorretrato, que es finalmente el ejercicio final o el ejercicio con el que termina la secuencia, ¿cierto? Y que para eso se inspiren, ¿cierto?, en los textos que leyeron, como batería de recursos. Acá el docente les invita a hacer un listado de aquellos sustantivos y adjetivos que podrían inspirar la escritura, pensando en cómo se ven ellos mismos, cómo pueden remirar cada etapa de su vida, seleccionar ciertos objetos, ciertas personas, ciertos lugares que hayan sido relevantes para su vida, y que los caractericen también por medio de los adjetivos. Y también en esta parte de la secuencia el docente puede ayudar apelando a los sentidos, cómo olí ese momento, qué sabor tenía, si es que se evoca un recuerdo, qué tipo de sensaciones táctiles podía tener, en fin. Y para evaluar, que es este momento de acá, ¿cierto?, entrega ciertos criterios de autoevaluación para verificar, perdón, si esos sustantivos o adjetivos realmente están dando cuenta de lo que ellos y ellas quieren comunicar. El tercer momento corresponde ya a la escritura del autorretrato a partir del listado, y para eso pueden hacerlo por medio de un texto poético, ¿cierto?, o una narración breve. Y en este momento, como criterio de evaluación formativa, ¿cierto?, entrega criterios de coevaluación para que una vez escritos los textos puedan intercambiárselos con sus pares, y que los pares, atendiendo al propósito, ¿cierto?, de entregar, de que el texto reflejara la identidad, en fin, puedan dar cuenta de qué aspectos podrían mejorarse en el texto para lograr ese objetivo. Quizás ahí es interesante
ver, cuando lean el ejemplo, digamos, darse cuenta de que no necesariamente ahí nos vamos a focalizar en la ortografía del texto, por ejemplo. Lo que nos interesa es ver si comunica realmente aquellos aspectos de la identidad que estamos buscando transmitir por medio de la escritura, y qué posibilidades de mejora hay en ese sentido. Quizás puedes precisar un poco este adjetivo, o quizás podrías decirlo de esta otra forma, o usar un poquito más de descripción en esto, en fin. Y para eso, bueno, por cierto, el docente le puede entregar el listado de sustantivos y adjetivos elegidos. Los estudiantes se pueden intercambiar los listados de sustantivos y adjetivos elegidos, y el ejercicio finaliza con una publicación que podría ser tanto en la sala o en ciertas redes sociales, si es que el curso mantiene ese ejercicio, digamos, o cualquier otra forma de publicación. Podría hacerse incluso una mini antología, en el caso de que así lo decidan. Pero acá lo importante es que esta secuencia está articulada a partir del propósito formativo de usar la lectura y escritura literaria para identificarse y reconocerse. Por lo tanto, el foco también tiene que ver con el aprendizaje, o sea, el foco es el aprendizaje socioemocional, y observamos entonces cómo este se integra con nuestra propia asignatura, con nuestro propio sentido de la asignatura, que de hecho ustedes lo mencionaban en sus respuestas del chat, de usar la lectura, ¿cierto? Usar la escritura para aprender de la vida, para formarse en la vida, para tener una perspectiva crítica. Y entonces la escritura como un ejercicio que permite también poder desarrollar el conocimiento de sí mismo y verse a sí mismo como sujetos de derecho, que es también un aprendizaje esperado del currículum. Bien, llegamos al último momento de nuestra presentación. Vamos a dejar un par de minutos para preguntas. Bueno, desde ya yo les agradezco muchísimo la atención y el tiempo. Esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes. Eso por mi parte, yo me despido y que tengamos todos una buena tarde. Voy a aprovechar de responder una pregunta que quedó en el chat más arriba. Tatiana pregunta: al momento de diseñar actividades para la integración de aprendizajes, ¿solo debo considerar los OF basales? ¿Qué pasa con los aprendizajes esperados de los planes y programas? Muy buena pregunta. Acá con Isabel presentamos de forma sintética los ejemplos para no tener que leerlos de forma detallada. Eso lo podrán hacer ustedes después cuando tengan las orientaciones, ¿cierto? Pero en los ejemplos también se explicita qué aprendizaje esperado se trabaja en determinado momento. Los aprendizajes esperados y los indicadores también de evaluación son, junto con los CMO, pueden ser obviamente trabajados dentro de esta estrategia de integración de aprendizajes. Nos referimos acá a los aprendizajes basales, porque son los aprendizajes que aparecen priorizados, ¿cierto?, en la priorización, en la actualización de la priorización curricular, pero los aprendizajes esperados, los CMO, son también lo que nos permite diseñar una secuencia didáctica que sea pertinente para el aprendizaje basal que queremos fortalecer. Así que sí, se pueden considerar en la estrategia de integración de aprendizajes. Para quienes preguntaron durante la realización del webinar, la grabación va a quedar subida a la página de YouTube de Currículum Nacional. Voy a volver a enviar la información por el chat por si a alguien se le pasó. Y también obviamente la pueden compartir con colegas que no se hayan podido conectar hoy día.
Llegó otra pregunta por medio del chat, dice, ¿cómo puedo definir los propósitos formativos? ¿De dónde los saco? Gran pregunta. Yo creo que ustedes mismos también un poco la respondieron durante la realización del webinar, cuando les preguntamos por qué trabajar lengua castellana y comunicación en la escuela. Los propósitos formativos, como mencionábamos en la presentación, tienen que ver con este horizonte de sentido. Y estos propósitos formativos se pueden diseñar según el tipo de integración de aprendizaje que yo quiero lograr, con otra asignatura, como en el caso del ejemplo con ciencias, que era un propósito formativo que vinculaba la producción escrita con el cuidado del medio ambiente, o pueden ser un propósito formativo vinculado a los mismos propósitos curriculares de la asignatura de lengua castellana y comunicación. No sé, Isabel, si quieres profundizar. Sí, al menos un ejercicio que nosotras nos sirve muchísimo siempre para recordar como aquello que es importante que aprendan. O sea, lo importante acá es siempre hacerse la pregunta de qué es necesario o qué es importante que aprendan para la vida, como aprendizajes a largo plazo, ¿cierto? Y ahí siempre es bueno volver siempre a la introducción, en el caso nuestro de los programas de estudio, la introducción de las unidades siempre declaran estas habilidades gruesas, ¿cierto? Estas aprendizajes gruesos, gordos, y que se desgranan de alguna manera o se reflejan o se concretan, ¿cierto? En los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? O los FT en el caso nuestro. Y en ese sentido nos dan un marco de comprensión para poder definir el propósito formativo de la asignatura, no perderse en esa línea. Bueno, me parece que esas eran las preguntas que nos llegaron al chat. Queremos agradecerles por su presencia en el webinar el día de hoy, por su intervención, sus respuestas durante la realización de este, y esperamos que esta información haya sido de utilidad. Como le comentamos durante la presentación, ustedes pueden encontrar en la página de curriculumnacional.cl más documentos de utilidad si quieren profundizar en integración de aprendizajes, por ejemplo, y esperamos que durante la próxima semana ya puedan encontrar el documento de orientaciones de lengua castellana y comunicación para que lo puedan leer con detención, revisar los ejemplos y ojalá se animen también a trabajar o a seguir trabajando, si es que ya lo hacen, la estrategia de integración en sus clases. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.